Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía el poder de crear pines? O, Aeros World. O su traducción al español, el mundo de un héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Fauques Brites. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 25. El primer evento. Carrera hacia la meta. Café Wildcat, día del festival. Se respiraba una evidente emoción en la ciudad de Musutafu. Mientras UA finalizaba los preparativos para el festival, muchos ciudadanos se prepararon. Quienes no pudieron permitirse una entrada para ver el festival deportivo en persona organizaron sus propias fiestas o visitaron los cafés o bares locales que habían planeado asistir. Muy similar a lo que hizo el señor H con Café Wildcat. Era uno de los días más ajetreados que había tenido, pero no le importó. Sus cats competían y se aseguraría de vigilarlos. Además, tenía algunas caras conocidas que lo visitaban. Hombre. Prepara un café porque empieza el partido. El señor H se giró hacia la voz que lo llamaba. Sonrió con suficiencia a la pareja que acababa de entrar. En la puerta había un joven corpulento y fornido. Tenía el pelo corto y rubio, de punta y ondulado hacia atrás, con el flequillo colgando sobre su ojo derecho, dejando el izquierdo solo visible para mostrar su energía. Llevaba una camiseta blanca, grande y holgada, con cuello en V, debajo de una sudadera negra con capucha y el interior rojo, y huesos cruzados blancos estampados en la parte delantera. Alrededor del cuello llevaba unos auriculares estéreo negros, un collar de cadena y otra pulsera de cadena en la muñeca izquierda. Unos pantalones negros y holgados le cubrían las piernas, con los bajos recogidos más arriba de los tobillos, y remataba su look con unos zapatos rojos y negros. Rime entró, riéndose de las travesuras de su hermano mayor. Vamos, Bit, tranquilo. Oye, siempre estoy tranquilo, hermanita, dijo Bit. Los dos hermanos se dirigieron al mostrador y se sentaron en dos de los últimos taburetes disponibles. El señor H saludó a sus antiguos clientes de Shibuya con una sonrisa cariñosa. ¿Qué tal les va? ¿Shibuya sigue en pie? Bien, señor H, y sí. Al menos cuando Big no se vuelve loco durante la patrulla, respondió Rime. Rayos, hermana. ¿Por qué tienes que hacerme eso? No es mi culpa que esos villanos no puedan seguirme el ritmo, respondió Bit. Se llevó una mano al pecho, fingiendo estar herido. ¿Puedes creerlo, Kofeeman? Mi propia hermana, tratándome así. El señor H negó con la cabeza divertido, soltando algunas risitas mientras se dirigía a la cafetera para prepararles las bebidas. Con ustedes dos, nunca hay un momento aburrido. ¿Qué tal, señor H? Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Rime se giró para preguntarle al dueño del café. Me ha ido bien. Esos cats míos consiguieron entrar a la UA, respondió. El señor H se acercó a la pareja, con las bebidas en la mano. Y ahora los veremos competir hoy. Genial. Oye, Rime, quizá podamos ver si alguno quiere hacer prácticas con nosotros, le dijo Bit a su hermana con entusiasmo. Se giró hacia el hombre de barba desaliñada. ¿A cuáles debemos prestar atención? No, cerebro de patinador. Tendré que usar esa cabeza tuya para averiguarlo, respondió el señor H, dándose un golpecito en la cabeza. Bit lo miró con disgusto mientras el dueño del café miraba a Rime y se dirigía a ella. Lo mismo digo, señorita. Seguro que al menos lo descubrirás. Oye. Gritó Bit indignado ante el comentario. Reto aceptado, señor H. Los tres se giraron para mirar uno de los televisores que el señor H había instalado en la cafetería para que sus invitados vieran el festival. Los tres habitantes de Shibuya estaban emocionados por ver cómo se desarrollarían las cosas hoy.
Island, Residencia Shield. En la isla artificial dedicada al estudio y al avance científico mundial, una familia de dos se preparaba para ver la transmisión del Festival Deportivo de la UA. David Shield estaba sentado en el sofá de su sala, relajándose por primera vez en mucho tiempo, pues por fin pudo salir de su laboratorio. David era un hombre mayor, a juzgar por las arrugas alrededor de sus ojos, con cabello castaño claro, corto y despeinado, con dos mechones que le caían sobre la frente y una perilla a juego en la barbilla. Llevaba unas gafas cuadradas de montura ancha que le cubrían los ojos azul agua. Llevaba una camisa azul abotonada, remangada hasta los codos. La llevaba metida en un pantalón claro, sujeto por un cinturón oscuro. Calzaba unas zapatillas azul marino con varios detalles rojos y suelas más claras. Llevaba un reloj negro en la muñeca izquierda y un anillo de bodas en el dedo. ¿Cómo van las palomitas, Melissa? Gritó el patriarca de Shield desde su lugar. Listo. Gritó una voz desde la cocina. Se oyeron pasos que doblaban la esquina a toda velocidad. Se produjo un movimiento en el sofá cuando la hija de David se dejó caer junto a él con un gran tazón de palomitas en las manos. Melissa Shield era una joven de figura robusta, ligeramente más alta que la mayoría de las mujeres que la rodeaban. Tenía el rostro redondo y unos ojos azul agua que heredó de su padre. Llevaba unas gafas rosas ovaladas que realzaban su figura y lucía una larga y ondulada melena rubia que le llegaba hasta la mitad de la espalda, con dos grandes mechones sobre los hombros y un flequillo lateral que enmarcaba su rostro. Llevaba una camisa blanca grande abotonada que apenas disimulaba su figura, con las mangas arremangadas hasta la mitad de los brazos, un pantalón capri azul oscuro que le ceñía las piernas y las caderas, y zapatos sin cordones rojo oscuro. Llevaba un reloj, similar al de su padre, en la muñeca. «Aún no ha empezado, ¿verdad?», preguntó Melissa a su padre. David soltó unas risitas ante la emoción de su hija. «No, todavía no. Aunque ya casi. Hacía tiempo que no te emocionabas con algo así», comentó. «Pues sí. Hace años que no podemos ver esto. Además, dijiste que el tío Mick nos recomendó que lo viéramos este año, ¿verdad?», preguntó Melissa mientras empezaba a comer palomitas. «Sí, lo hizo», respondió David. Su mente empezó a divagar hacia la conversación que tuvo con Toshinori hacía unos días. «Hola Mick. Vaya, qué sorpresa. Me alegra saber de ti». David saludó alegremente a Olmig por videollamada. «Me alegra verte también», David respondió el héroe número 1. «Antes de continuar, esta línea está segura, ¿no?». David arqueó una ceja ante la pregunta. «Por supuesto. Es mi línea privada». Se detuvo al comprender lo que Toshinori insinuaba. «Ah, dame un segundo y añadiré medidas de seguridad adicionales». Olmig asintió mientras David colgaba. El investigador de Island revisó varios protocolos y programas en su computadora personal para garantizar la total confidencialidad de su próxima conversación con su amigo. Una vez listo, se reconectaba a la videollamada. «Muy bien. Todo listo». «Listo cuando tú lo estés, Toshi», dijo el moreno. El humo comenzó a envolver la otra pantalla y David se percató del verdadero estado de Toshinori. El demacrado héroe empezó a toser y buscó su pañuelo para limpiarse la sangre que le salía de la boca. «Gracias, David». Toshinori se tomó un momento para recomponerse. «Te llamé porque quería volver a hablar contigo, al menos antes de la exposición de este año, pero también porque hay algunas cosas que quería compartir contigo. Cosas que deberías saber hace mucho tiempo». David vio la vacilación en la expresión de Toshinori. Se mordió la lengua, esperando a que su amigo empezara. «Hay cosas que no puedo decir ahora. Preferiría decírtelo en persona, así que tendrás que tener paciencia. Pero te puedo decir esto». Toshinori respiró hondo y exhaló. «Mi tiempo se acaba, David. Solo me quedan unas horas con mi don». Ya veo». El tono de David era sombrío al asimilar la noticia. «Lo siento, Toshi». «Tranquilo, amigo. No puedo ser un héroe para siempre. Mi tiempo siempre iba a terminar», dijo el héroe número 1 con un suspiro. Pero su sonrisa se ensanchó al mirar a su amigo a través de la pantalla. «Sé que el futuro está en buenas manos. De hecho, encontré a quien será mi sucesor». El investigador parpadeó un par de veces ante la declaración. «¿Un sucesor?». Toshinori asintió. «Sí. Antes de empezar a dar clases, me encontré con un joven que me llamó la atención. Deberías haberlo visto, David».
Tenía un gran espíritu, la determinación de ser un héroe. Y me ha dado la razón en todo momento. Sé que cuando me jubile y mi don deje de funcionar, no me arrepentiré de que se gradúe. David observó la satisfacción que mostraba la expresión de Toshinori. El orgullo llenó su sonrisa al hablar de su sucesor. Hacía tiempo que no veía tales emociones en su amigo, y esto empezó a disipar sus propios miedos y dudas ante la idea de que el mundo perdiera a Olmigt. Bueno, entonces estoy deseando ver quién es. Quizás podamos invitarlo a reunirse con Melissa. Que ambos formen un equipo como hicimos en su día, dijo David en broma. De verdad que suena genial. Todavía no sé dónde estaría sin ti a mi lado cuando empecé, dijo el rubio héroe mientras reflexionaba sobre la idea. Toshinori empezó a reír ante el torrente de recuerdos de su tiempo en Estados Unidos y todas las situaciones en las que él y David acabaron. Recuerdo con cariño cómo ponías a prueba la mayoría de los elementos de soporte que fabriqué para ti en aquel entonces, Toshi, respondió David con una sonrisa burlancia. Aparentemente ese es un hábito que compartimos, mi sucesor, murmuró el hombre demacrado. David no pudo evitar reírse a costa de su amigo. Después de calmarse lo suficiente, preguntó. Entonces, ¿quién es tu sucesor? Ah, claro. Se llama Midoriya Izuku. Si tienen oportunidad, no se pierdan el próximo festival deportivo. Este año compite en los Juegos de primer año. Seguro que les impresionará tanto como a mí, dijo Toshinori con una sonrisa radiante. Midoriya, ¿eh? Me pregunto cómo estará tu hijo, Isashi, pensó David. Volteó la cabeza y miró a su hija, la joven rubia que prestaba más atención a la televisión que a cualquier otra cosa. Empezó a recordar la emoción en los ojos de Melissa cuando intercambiaban esas cartas con regularidad hacía tantos años. Y su decepción cuando dejaron de hacerlo de repente. Sacó su teléfono y revisó sus correos, llegando al que le envió Toshinori. Al parecer, a su viejo amigo le gustó mucho la idea de que Izuku y Melissa se llevarán bien y formarán un equipo, y le envió la dirección de correo electrónico de David, el estudiante héroe, para que la compartiera con ella. Quién sabe, quizá puedan retomar su amistad. Esa idea de colaborar podría tener algún mérito. El investigador ignoró esos pensamientos y volvió a concentrarse en la televisión, pues el festival estaba a punto de comenzar. Por ahora, vería cómo le iba a Midoriya y disfrutaría del tiempo con Melissa. Hogar Midoriya. Inko se pegó al sofá. Durante mucho tiempo, solo estaban ella e Izuku viendo el festival deportivo porque él quería ver todos los dones en exhibición. Y ahora, su bebé participaba en ellos. Aunque hacía todo lo posible por controlar los nervios, no podía contener el orgullo que sentía por él. Y no estaba sola con esos sentimientos. Los padres de Shinzo, Seiko y Nori, habían aceptado su invitación para que los tres padres pudieran animar a sus hijos. Estaban todos acurrucados en el sofá mientras esperaban el inicio de la transmisión. No lo puedo creer. Nuestros chicos sí que están compitiendo en el festival deportivo. ¡Qué emoción!, dijo Nori, temblando en su asiento. Sí, aunque solo espero que Izuku no haga nada muy loco, dijo Inko con un suspiro de exasperación. Por mucho que deseara lo contrario, sabía que Izuku encontraría la manera de hacer algo que la preocuparía mucho. Estadio A, palcos privados. A medida que el estadio comenzó a llenarse de estudiantes de la UA, poseedores de entradas y héroes que estaban allí para ver la competencia o brindar seguridad adicional, un grupo de hombres se abrió paso por los pasillos del estadio hacia los palcos privados. Liderando el grupo iba un joven que parecía mucho más joven de lo que era. Tenía profundos ojos violeta oscuro que parecían absorber todo lo que veía con una mirada calculadora. Tenía el pelo gris ceniza, largo hasta la barbilla, con un flequillo puntiagudo que le cubría la mayor parte del lado derecho de la cara, mientras que la espalda se ensanchaba. Llevaba una camisa blanca abotonada, con los dos botones superiores desabrochados, y encima una chaqueta gris claro. El hombre llevaba un pantalón gris oscuro y zapatos de vestir blancos con suela y cordones negros. El hombre caminaba por el pasillo con total tranquilidad, con las manos en los bolsillos. Los dos hombres de traje negro que lo seguían mantenían un aire más serio y tenso con su sola presencia. Para consternación del joven, su agradable paseo había terminado al llegar al palco privado que usarían para ver el festival deportivo. Golpeó la puerta con la mano y esperó solo un momento. Adelante. El hombre bien vestido entró en la sala al oír la llamada.
Vio varias sillas de aspecto cómodo con una mesa de centro bien hecha frente a ellas. Las sillas tenían una vista clara y perfecta del campo del estadio, con varias pantallas que permitían primeros planos de la acción. En una silla estaba Ayano, revisando varios archivos y documentos mientras esperaba la inauguración del festival. En la otra silla estaba Nezu, quien se giró para recibir a su invitado. Ah, Joshua, qué grata sorpresa, dijo la quimera levantándose de su silla. Joshua sonrió con sorna ante lo que dijo Nezu y llamó a la quimera mientras se agachaba para estrecharle la pata. Por favor. Sabías que estaba aquí desde el momento en que puse un pie en tu campus. Además, me vería mal si no apareciera. Eso y, a diferencia de la señora presidenta, disfruto de tu compañía. Lo mismo podría decirse de mí. Había un brillo travieso en los ojos pequeños y brillantes de Nezu. Después de todo, estar los dos en la misma habitación sería una pesadilla para ella. En efecto, respondió Joshua con una sonrisa pícara. Los dos se dirigieron a las sillas y tomaron asiento. El hombre de cabello cenizo la miró y saludó a Ayano. Saludos, señorita Kamachi. Ayano levantó la vista de su tableta y notó la presencia de Joshua mientras le hacía una reverencia informal desde su asiento. Buenos días, vicepresidente Kiryu, respondió la mujer de cabello oscuro. Entonces, Nezu la quimera giró la cabeza hacia Joshua. ¿Qué puedo esperar ver hoy? ¿Alguien a quien valga la pena vigilar? Nezu tarareó pensativo ante las preguntas. Eso depende de lo que quieras ver. ¿Quieres ver una competencia sana o intentar fichar a uno de mis estudiantes? Joshua sonrió mientras los fuegos artificiales sonaban y se podía escuchar a Present Mic iniciando las ceremonias. Hola, Aya. ¿Cómo estás? Aquí Present Mic, tu DJ y actuador hoy, mañana y pasado. ¿Están listos para ver acción emocionante? ¿Para ver a las estrellas en ascenso de este año alcanzar nuevas alturas? ¿Por qué no ambos? Respondió el hombre de pelo cenizo. Los vítores de la multitud comenzaron a sacudir el estadio. Joshua simplemente mantuvo la vista fija en la puerta por donde entrarían los de primer año. Mejor ver quién tiene las habilidades para sobrevivir en este negocio y ver a quiénes atraerá el país cuando comiencen sus carreras. Que comience la fiesta. Aquí arriba, en la cabina, conmigo, está mi copresentador, el héroe del underground, Eraser. Saluda a nuestros maravillosos oyentes, Eraser. Eres demasiado ruidoso. Además. Mejor que los tenga en cuenta yo que nuestra querida señora presidenta. Prefiero a la gente que a los objetos de decoración en la calle, añadió Joshua. En efecto, respondió la quimera asintiendo. Es hora de que los estudiantes de primer año suban al escenario. Primeros, los estudiantes del curso de héroes, 1A. Tras las palabras de Present Mic, 1A cruzó la puerta y entró al campo, recibido por la multitud entusiasta y entusiasta. A pesar del nerviosismo general, siguieron adelante mientras el héroe de la voz continuaba su presentación. El mismo grupo de estudiantes héroes que lucharon contra una horda de villanos sin ayuda de nadie, demostrando al mundo que no solo comenzaron con todo, sino que despegaron como las estrellas en ascenso que son. Los vítores rugientes se hicieron más fuertes cuando Present Mic terminó, lo que provocó que los nervios de los estudiantes héroe comenzaran a apoderarse de ellos. Hombre, Present Mic se pasó de la raya, dijo Zero. Sí. El público se emocionó aún más. Eso prácticamente nos presionó aún más, dijo Shoka con un puchero. Razón de más para tomar esto en serio. Esta es la mejor oportunidad para acostumbrarnos a la presión de la mirada pública, explicó Yida. Mientras 1A tomaba su lugar en el campo, Present Mic continuó con el siguiente grupo de estudiantes. Aunque no han tenido tanto tiempo al aire como su clase hermana, ni hablar de ellos. Sus corazones laten con la misma pasión que todos los héroes. Presentamos el curso de héroes 1B. Izuku se giró y vio a 1B dirigiéndose a su lugar junto a 1A. Aunque los vítores del público no fueron tan fuertes para 1B como para la clase de Izuku, las palabras de Present Mic parecieron animar a todos. El verdete vio que Monoma lo miraba y asintió con una sonrisa burlancia. Izuku le devolvió el gesto antes de centrarse en los demás grupos. Los cursos generales C.D. están saliendo de sus caparazones. A pesar de las dificultades, este curso rebosa potencial para ser excelente. Izuku y 1A vieron a los estudiantes del curso general entrar al campo. A pesar de las palabras del héroe de la voz, salieron con poca fanfarria y su descontento era evidente en sus rostros.
Muchos se habían girado para observar a ambas clases del curso de héroes, con su espíritu competitivo despertando su deseo de eclipsar al curso de héroes. Por supuesto, quienes equipan a nuestros héroes con la tecnología y el equipo que tanto necesitamos también están aquí. Bienvenidos los cursos de soporte F, G y H. Una multitud de estudiantes llegó, tomando su lugar al lado de los cursos generales. Uno, vio a todos ellos luciendo algún tipo de equipo en su persona, algunos mucho más que otros, haciendo que uno hablara entre ellos por lo que vieron. Rayos. ¿Cuánto equipo necesitan? Preguntó Mina. Creo que las reglas establecen que los cursos de apoyo pueden traer todo el equipo que puedan y usarlo durante la competencia, siempre y cuando lo hayan fabricado durante su estancia, explicó Momo mientras observaba las diferentes piezas. La heredera de grandes pechos buscaba qué piezas podrían inspirar algunas de sus creaciones durante el festival si lograba crearlas. Shinzo observó al grupo y solo notó que algunos de los estudiantes de apoyo tenían muchísimo equipo. Yo tendría cuidado. Los que parecen tener un arsenal completo nos mantendrán alerta, o el equipo se fabricó a toda prisa y podría ser contraproducente. Y, por último, el grupo de niños prodigio y expertos en medios que ayudan a nuestros héroes a mantenerse conectados con aquellos a quienes protegen, cursos de negocios primero, J&K. El último grupo de primer año salió por la puerta. Mientras los demás grupos parecían entusiasmados por competir en el festival, este parecía tener la mente en otra cosa. Todos aclamen con todo su corazón los cursos de primer año de la UA. La multitud rugió de emoción una vez más y el estadio tembló ante el estruendoso volumen. Y ahora, presentamos al árbitro de este año, demos la bienvenida a la heroína con clasificación R, Mignet. Mientras la sensual azabache se dirigía al escenario, la reacción del público fue diversa, aunque muchos quedaron fascinados con la aparición de la heroína. Mignet pareció disfrutar de la atención, tomándose un momento para posar, lo que provocó una reacción aún mayor. Bueno, eso parece ser lo más acertado para ella, dijo Kirishima, haciendo todo lo posible por centrarse en otra cosa. Es su marca, afirmó Kaminari. Resultó ser uno de los tantos hombres que estaban demasiado concentrados en la heroína de categoría R. Silencio. Mignet hizo restallar su látigo, un sonido agudo que resonó por todo el estadio al elevarse sobre la multitud. Cuando todos empezaron a guardar silencio, dijo. El discurso inaugural del festival de este año lo presenta Midoriya Izuku, del curso de Héroes 1A. Izuku respiró hondo, intentando calmarse mientras se dirigía al escenario. Su mente corría a toda velocidad mientras cruzaba el campo paso a paso, como un robot. Bueno, Izuku, esto no debería ser difícil. Trabajaste como barista. Has visto lo peor de la humanidad solo por eso. Hablar frente a una multitud debería ser fácil comparado con eso. Pensó mientras subía al escenario y se sentaba junto a Mignet. De pie frente al micrófono, miró a sus compañeros y luego a los asientos abarrotados del estadio. Maldita sea. Esto es mucho peor. Guarnición de la Liga de Villanos. Shigaraki mantuvo su atención únicamente en el televisor sobre el mostrador. Aceptó ver el festival para comprender mejor a los estudiantes que habían arruinado su ataque al Auge. El villano de pelo desordenado observó la inauguración con desinterés, sin prestar mucha atención. Hasta que reconoció la mata de pelo verde en la pantalla. Es él, observó cómo el verdete subía al escenario, se paraba junto a Mignet y parecía quedarse paralizado frente al micrófono. Shigaraki sintió un tic fantasmal en la mano derecha mientras la rabia lo inundaba. Vamos, Fones. Respira hondo, dijo el señor H en voz alta, con la vista fija en la pantalla. El café estaba tranquilo, a pesar de estar a reventar. Aunque había algunas caras nuevas, la mayoría de los clientes eran habituales. Los que conocían a Izuku y a los demás cats. Los que estaban muy interesados en ver a los tres competir. Y los que observaban a Izuku en silencio con la respiración contenida, esperando escuchar el discurso de Verdete. Izuku respiró profundamente otra vez y lo soltó lentamente. La UA tiene la historia de ser la línea de salida de muchos de los más grandes héroes de nuestro país. Todos los conocemos por su nombre. Olmig, Endeavor, Besgeanist. Nuestros comentaristas, Present Mickey y la Seread. Desde los altavoces del estadio, el público escuchó a Present Mick dar un rápido y enérgico sí, lo que le provocó una risita. Y, por supuesto, nuestro árbitro, Mignet.
La heroína con clasificación R le dirigió a Izuku un pequeño guiño de agradecimiento antes de hacer una reverencia al público. Izuku se detuvo para mirar a su alrededor, esforzándose por no fijar la vista en un solo lugar. Y ahora, es nuestra línea de partida. Hoy, todos y cada uno de nosotros les demostraremos que seremos tan grandes como quienes nos precedieron. Pero no nos detendremos en ser igual de grandes. El verdete dirigió su atención a sus compañeros de primer año. Su mirada se posó en Shoka y Momo, en Shinso y en varios otros del numeroso grupo de estudiantes. Seremos mejores. Porque mientras estemos aquí, aprenderemos a ser mejores que quienes éramos al principio. Así que den este siguiente paso. Y no se cierren a todo lo que los rodea. Izuku sonrió. Las siguientes palabras resonaron en su interior mientras Ego tarareaba. Ese recuerdo de él y el señor H era prevalente en su mente. El verdete levantó el brazo y señaló a los estudiantes de primer año. Porque el mundo termina contigo. Cuando llegues a los límites de tu mundo, no temas el siguiente paso. Esfuérzate por crecer. Por ver los mundos de los demás y expandir tus horizontes. Cuando llegues a los límites de tu mundo, ve más allá. Izuku apretó el puño y lo levantó. Y fue recompensado por sus palabras. Plus Ultra. El estadio rugió cuando una mezcla de estudiantes y espectadores terminó el lema de la universidad, lo que provocó un estruendoso aplauso. Izuku sonrió con el puño en alto. Mientras la multitud se calmaba un poco, terminó su discurso. Ahora bien. Es hora de empezar los juegos de este año con buen pie. Denlo todo, y yo daré el mío. Izuku bajó de la plataforma y volvió a su lugar con el resto del 1A, interponiéndose entre Shoka y Momo. Shoka le dio un codazo. Buen discurso. No tan duro como pensabas, ¿verdad? Nunca más, murmuró Izuku mientras miraba al suelo. Shoka y Momo intercambiaron una mirada antes de sonreír con cariño y tomar las manos de Izuku, dándoles un apretón reconfortante. Eso hizo que su novio se reiniciara, y el verdete les devolvió una sonrisa cálida y cariñosa. Ahora, la voz resonante de Mignig captó la atención de todos, con ese discurso apasionado, comencemos con el primer evento. Una proyección holográfica se encendió detrás de la heroína con clasificación R, con una rueca en el centro moviéndose borrosamente para crear tensión para el primer evento. Los estudiantes de primer año observan absortos cómo la rueca sigue girando y girando. Al detenerse repentinamente, Mignig anuncia los resultados a todos. Este año comenzamos con la carrera de obstáculos. Izuku tomó nota del suceso y empezó a expresar sus pensamientos en voz alta. Ya veo. Esta sería la forma más fácil de eliminar a gran parte de la competencia. En efecto. Con un número limitado de plazas disponibles para el próximo evento, esto demostraría que estudiantes tienen la capacidad de destacar, añadió Momo, retomando el tema donde se había quedado. Antes de que pudieran seguir con sus pensamientos, Mignig comenzó a explicar las reglas del evento. Esta carrera será para todas las clases. Nadie se queda fuera. La pantalla detrás de ella cambió, mostrando un mapa de una pista alrededor del estadio. El recorrido será la circunferencia exterior del estadio, 4 kilómetros en total. La ventaja de nuestra universidad es la libertad. La heroína para adultos se lamió los labios mientras miraba fijamente al grupo de estudiantes. Mientras no salgan de la pista, todo vale. Ahora, tendremos un descanso de 15 minutos mientras preparamos rápidamente el circuito y los obstáculos. Asegúrense de calentar, queridos, terminó Mignig, con un toque de lujuria en sus últimas palabras. Los estudiantes se dividieron en pequeños grupos o se separaron para hacer lo necesario para prepararse para la carrera. Izuku, Shoka, Momo y Shinso formaron su propio grupo. Shinso e Izuku estiraron a un lado, mientras Shoka y Momo se ayudaban mutuamente con sus propios estiramientos. Y asegurándose de darle a Izuku un pequeño espectáculo cada vez que veían su mirada sobre ellos. Y él haciendo lo mismo con ellos a su vez. Con tiempo aún disponible, Izuku empezó a pensar en qué habilidades Six debería usar para la carrera. Orbit, Blink y Pira pueden usarse para utilidad y movimiento, y Orbit y Pira también como ataques si los necesito. Vitality está descartado. Booster Shot puede que no sea útil, pero no lo descarto. Resolute podría ser útil. Nunca se sabe cuándo necesitaré un escudo. Me quedo con Excalibur. Solo me queda mi último espacio. Izuku pensó en su nuevo Sitch, debatiendo consigo mismo si valdría la pena usarlo durante este evento o guardarlo para los demás. No, mejor guárdalo para después.
Este evento se centra en la velocidad y en cómo superar obstáculos. Los demás eventos probablemente se centrarán más en el combate, sobre todo con el evento final. Mejor usa Scratch. Con la mente puesta, equipó sus Six y esperó a que comenzara la carrera. Chico, me alegro de no haber tenido que hacer una carrera cuando participé en el festival, dijo Rime mientras bebía su café. Esta carrera va a ser brutal. ¿Tienes, qué? ¿Más de 200 estudiantes? Preguntó Bit. Rime hizo un cálculo rápido mentalmente y asintió. Sí, 220. Y tienes razón. El primer evento siempre es bastante ajetreado, sin importar el año. Bueno, este demostrará quién tiene las habilidades para llegar a la cima. Algunos punks se las arreglan con lo que tienen. Otros se valen de todos los trucos posibles para destacar. No se trata solo de ser el primero en cruzar la línea, sino también de tu estilo. Podrías llegar último y aún así impresionar a la persona indicada, dijo Bit en un raro momento de mayor sabiduría. El señor H y Rime se quedaron mirando al patinador rubio, parpadeando con asombro ante sus palabras. Bit los miró a ambos y se defendió. ¿Qué? No me mires así, tengo mis momentos. Bueno, esta será una buena manera de ver todos los tipos de dones que tienen los estudiantes, dijo David mientras se recostaba en el sofá. Miró y vio a Melissa enfocando la pantalla. Notó que las cámaras habían cambiado para mostrar de nuevo a Izuku mientras el verdete charlaba con dos pelinegras y un pelimorado. Melissa. El patriarca de Shield le dio un codazo en el hombro a su hija, sacándola de sus pensamientos. La joven rubia miró a su padre. Ah, lo siento, papá. Melissa volvió a la televisión y echó un último vistazo a Izuku antes de que la cámara cambiara a otra. Solo, estaba pensando en algo. David se preparó, listo para responder a las preguntas de Melissa que suponía que tenía en blanco. Midoriya era el nombre de tu antiguo colega, ¿verdad? David asintió. Entonces Izuku era mi amigo por correspondencia, ¿no? David asintió una vez más. Melissa no hizo más preguntas. Había una chispa en sus ojos cuando se levantó rápidamente de su asiento y corrió a su habitación. David la observó confundido, solo para sorprenderse al oír a su hija rebuscar entre cajas y cajones viejos en busca de algo. Regresó con la misma rapidez. La joven rubia dejó un juego de cuadernos sobre la mesa. Se recogió el pelo en una coleta alta y ondulada mientras miraba la pantalla. David observó todo con una sonrisa en su rostro y siguió el ejemplo de su hija, mirando nuevamente el televisor. Todos, tomen sus lugares. Gritó Midnight. El grupo de estudiantes de primer año se reunió en la puerta de salida. Las tres luces en lo alto del arco se iluminaron en verde al comenzar la cuenta regresiva. Los vítores de la multitud comenzaron a apagarse a medida que cada estudiante se concentraba en la tarea. La primera luz se atenuó. Listos. Izuku se quedó en la parte de atrás del grupo, vigilando todo mientras Ego comenzaba a tararear de nuevo. La segunda luz se atenuó. Listos. El verdete notó que el túnel era largo. Podría usar Blink hasta el final, pero correría el riesgo de quedarse atascado por la retroalimentación al recorrer una distancia tan larga. Mejor usar ráfagas cortas. Usa órbita para lanzarme cuando pueda. La última luz se atenuó. Comienza. Y empezó la carrera. Todos los estudiantes corrieron para entrar por la puerta y asegurar el liderato, chocando y empujándose unos a otros para lograrlo. Es hora de comentar. Así que, mi compañero DJ, ¿a qué deberíamos prestar atención durante esta carrera? El comienzo. Ya estamos viendo el primer obstáculo real en esta carrera. Ahora veremos qué estudiantes pueden encontrar la manera de superarlo. Al entrar en el túnel, Izuku vio a Shoka a su derecha, y la pelinegra también lo notó. Ambos asintieron y pusieron en práctica algunos de sus ejercicios de carrera libre. Shoka activó su don, y el color desapareció de su piel y uniforme mientras sus brazos y piernas se envolvían en su armadura negra segmentada. Saltó a la pared y comenzó a correr por ella, clavando sus garras en la piedra mientras mantenía el equilibrio. Izuku hizo lo mismo, pateando el suelo y atropellando a varios estudiantes mientras corría por la superficie vertical. Sin la ventaja de Shoka, tuvo que lidiar con la gravedad que lo arrastraba hacia abajo. Cuando su cuerpo estaba a punto de caer sobre la multitud de estudiantes, el verdete usó destello para mantener el impulso, realizando varios saltos para esquivar a la multitud.
Izuku sintió el aire helado al acercarse a la cabeza del grupo cuando una repentina ola de hielo recorrió el suelo, atrapando a los que iban al frente. Izuku usó órbita para lanzarse hacia adelante, esquivando la ráfaga helada y poniéndose en cabeza. Todoroki vio a Izuku aparecer frente a él. El joven con cicatrices redobló sus esfuerzos mientras corría hacia adelante, ignorando los gritos de quienes lo paralizaban. A tu izquierda. Todoroki no pudo evitar girarse para encarar a quien lo llamaba. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, al ver pasar a Shoka. La pelinegra le dedicó una sonrisa burlona y un saludo con 2 dedos al adelantarlo. Todoroki se frustró un poco al ver que ella seguía abriéndose paso entre ellos. No creas que tu truco de mierda funcionaría conmigo, bastardo mitad y mitad. El sonido de las explosiones se escuchó cuando Bakugo se lanzó por los aires hacia Todoroki. A pesar de su anterior intento de obstaculizar la competencia, A no se desanimó. Momo usó su creación para crear una pértiga metálica que la impulsó por encima de la multitud y más allá del borde de la pista. Mina usó su destreza y habilidad para la danza para patinar sobre el hielo de Todoroki sin apenas esfuerzo, solo para ser sorprendida cuando Shinso la adelantó. Echó un vistazo rápido por encima del hombro y vio a un estudiante bastante musculoso parpadear varias veces, confundido, mientras extendía los brazos como si acabara de lanzar a alguien. Parece que Midoriya y Sakurane evitaron por completo el obstáculo de hielo de Todoroki y van cómodamente a la cabeza. Incluso los que estaban atrapados detrás del hielo lograron superarlo con facilidad, dejando claro a Todoroki que no bajarán el ritmo. Mientras los demás empezaban a encontrar el equilibrio, Izuku mantuvo la delantera. Encontró un ritmo cómodo con Orbit y Blink. Vislumbró un gran objeto delante de él al doblar la curva y, al ver de qué se trataba, abrió mucho los ojos. El verdete disminuyó la velocidad lo suficiente al ver una multitud de autómatas verdes. Si bien no le preocupó demasiado la aparición de los 1, 2 y 3 puntos del examen de ingreso, fueron los varios 0 puntos los que lo hicieron retroceder de la sorpresa, casi tropezando con los pies ante la mera presencia de los gigantes de metal. Empiezo a preguntarme si a Nezu le gusta meterse con todos nosotros, murmuró para sí mismo. Y parece que Midoriya ha llegado al primer gran obstáculo de la carrera. Contemplen. El robo infierno. Avanzar corriendo y esperar lo mejor, o tomarse su tiempo y derrotar a los enemigos en su camino. Esa es la decisión que cada estudiante deberá tomar al adentrarse en esta zona de guerra mecanizada. Izuku podía oír la multitud de estudiantes acercándose por detrás mientras acortaban la distancia. Echó un vistazo rápido y vio a Shoka acercándose, con Todoroki y Bakugo pisándole los talones. El verdete volvió a mirar la gran masa de robots y tomó una decisión. Haré ambas cosas. Izuku no perdió tiempo y se abalanzó sobre un 1-pointer. El robot desplegó un brazo mecánico mientras se preparaba para atacar a la verdete. Objetivo alcanzado. Iniciando protocolo de aplastamiento verde. Sí, Nezu nos está tomando el pelo. Izuku esquivó el puñetazo con facilidad, esquivando al robot mientras usaba Excalibur para cortarle el apéndice con un golpe limpio. Con otro tajo, lo partió en 2, y la mitad superior se estrelló contra el suelo. Estaba a punto de continuar su camino cuando oyó una voz robótica mucho más fuerte sobre él. Asesino de puntos 0. Nivel de amenaza. Prioridad 1. Retumbó la voz automatizada de un punto 0 cercano. Izuku no sabía qué pensar al respecto. Le preocupaba aún más que la monstruosidad metálica pareciera reconocerlo. De vuelta en la cabina de comentaristas, Present Mic empezó a entrar en pánico mientras tapaba el micrófono y se giraba hacia Aizawa. «Oye, Sho», susurró, intentando que nadie lo oyera. ¿Desde cuándo los de puntos 0 llaman la atención a ciertos estudiantes? Dado que su código aparentemente les permite reconocer al que destruyó a su camarada durante los exámenes, respondió el héroe subterráneo con voz atónita. Todo esto era nuevo para él. Ambos juraron que podían escuchar a Nezu y otra voz riendo desde los palcos privados. Bien. Si tu código te permite buscarme para vengarte, veamos si te permite sentir miedo. Izuku cambió a Scratch Rhapsody por Booster Shot. Empezó a concentrar su energía en órbita y Booster Shot mientras agarraba el brazo del 1-pointer que acababa de derribar. Shoka, Bakugo y Todoroki vieron al verdete prepararse, reconociendo su maniobra y preparándose para la inevitable onda expansiva de su ataque. El 0-pointer atacó al verdete, con su enorme brazo decidido a estrellarlo contra el suelo.
Un rastro verde de energía se enroscó alrededor de su brazo y fluyó hacia las yemas de sus dedos, que extendió como si fuera una pistola. Sincronización. Ronda Mac baja. Al aullar, el brazo del 1-pointer se disparó y golpeó al 0-pointer, creando un agujero limpio en su cabeza alargada. La onda expansiva resultante derribó a muchos estudiantes, ya que el polvo que dejó les bloqueó la visión. Izuku observó cómo la fuerza cinética hacía que el 0-pointer cayera hacia atrás, estrellándose contra el suelo y aplastando a los robots que no pudieron apartarse a tiempo. El verdete no perdió más tiempo y comenzó a correr hacia adelante, usando Blink para evitar más robots hasta que su brazo se calmó. ¡Qué jugada! Midoriya logró derribar a un robot de 0 puntos y a varios robots más pequeños con un solo movimiento. El don de Midoriya es único. Puede crear habilidades y usarlas de diversas maneras, y como acabamos de ver, combinarlas para crear un movimiento especial. Él, junto con Yaoyorozu y Monoma, son los comodines a tener en cuenta debido a la versatilidad de sus dones. Esto demuestra que la creatividad es una herramienta extremadamente poderosa que no debe ignorarse. Dejó atrás al resto de la competencia mientras la mayoría miraba estupefacta lo que veía. Él simplemente derribó a ese gran robot como si nada. Eso debe ser una casualidad, ¿verdad? Shoka simplemente sonrió con suficiencia. Bueno, no podemos quedarnos atrás. Se abalanzó hacia adelante, esquivando hábilmente los ataques de los robots que intentaban frenarla. Su cuerpo se dobló y curvó alrededor de los robots que se interponían en su camino, haciendo que varios miembros de la horda la perdieran de vista. Aquellos que se acercaban demasiado o perdían la línea de visión eran arañados, cortados y acuchillados, dejando un rastro de metal destrozado a su paso mientras la peli negra mantenía su impulso. Dos tontos. El atletismo de Shoka brilló, pues nunca perdió el ritmo. Cada movimiento tenía un propósito mientras continuaba su camino por la pista. Y Sakurane convierte esos obstáculos metálicos en picadillo robótico. Esas garras deben ser súper afiladas. Sakurane destaca por su atletismo, usando su don y sus mejoras físicas para obtener una ventaja en combate. Como acabamos de ver, también mejora su movimiento y flexibilidad, lo que dificulta sujetarla y dominarla. Todoroki la observó y la siguió, usando su hielo para crear un rastro que le permitiera deslizarse a mayor velocidad. Otro punto cero le cortó el paso e intentó frenarlo. Todoroki miró al gigante impasible, sin inmutarse por su intrusión. Si Midoriya puede derribarte fácilmente, dijo el estudiante con cicatrices. Un intenso frío llenó el aire. Todoroki pasó la mano por el suelo mientras el hielo comenzaba a formarse, una ola glacial que brotaba del suelo y convergía hacia el atacante de punto cero, entonces apenas me molestarás. En una impresionante demostración de poder, el punto cero quedó congelado por completo. Avanzó a toda velocidad, pasando bajo las piernas de la monstruosidad congelada, atrayendo la atención de los demás. Oye, detuvo al 0-pointer. Hay una salida. Rápido, pasa por debajo. Todoroki miró por encima del hombro, sin creer que quienes estaban detrás pensaran que sería tan fácil. Yo no haría eso. Lo congelé mientras estaba desequilibrado. Al terminar su pieza, las piernas del 0-pointer congelado comenzaron a aplastarse bajo su propio peso. El metal y el hielo crujieron al sacudirse el chasis hacia adelante. Cada vez más hielo se quebró, causando que varios trozos del 0-pointer se desprendieran y cubrieran el campo con escombros. Muchos estudiantes se apresuraron para evitar ser aplastados. Bakugo gruñó molesto y se lanzó al aire. Con un gran uso de su don, el bombardero rubio ceniza maniobró con facilidad mientras esquivaba los trozos de metal y hielo que caían. Al llegar al cuerpo principal del punto cero, Bakugo generó una gran explosión con ambas manos, impulsándose por encima de la cabeza del robot y por delante de Todoroki. ¿Qué tal, espectadores? Todoroki acaba de congelar un 0-pointer, mientras Bakugo voló sobre sus restos. Todoroki y Bakugo demostraron que, si bien tienen poder, también poseen un control que lo iguala. Bakugo muestra la misma creatividad que esperamos ver, para superar los límites de su don. Los dos comenzaron a acelerar mientras competían entre sí para llegar al frente del grupo, dejando atrás a todos mientras perseguían a Izuku y Shoka. De los restos del punto cero congelado, se oyeron fuertes golpes provenientes del chasis metálico. El metal comenzó a crujir y a desgarrarse cuando Kirishima emergió del cuerpo del robot derribado, con su don de endurecimiento completamente activado. Maldita sea Todoroki.
Alguien podría haber muerto con eso. Gritó el pelirrojo. Se escuchó otro golpe junto a él cuando un par de brazos de metal atravesaron el chasis del Zero Pointer, revelando que Tetsu también casi había sido aplastado por los escombros. ¿Qué demonios fue eso? Qué poco varonil que ese bastardo no soltara algo así. Rugió el joven de cuerpo de acero. Kirishima y Tetsu se tomaron un momento para mirarse el uno al otro, con absoluta confusión en sus rostros. Hermano. Hermano. La masa de estudiantes y espectadores observó cómo ambos se dedicaban sonrisas con dientes afilados mientras juntaban sus manos, formando un bloqueo de brazos de testosterona pura. Hermano, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tras dejar atrás la exhibición masculina, el grupo de estudiantes volvió a la carga mientras la horda de robots se acercaba a ellos. Los menos experimentados se apresuraban a evitar los encuentros con los robots, mientras que otros tentaban a la suerte e intentaban derrotarlos con sus dones. Todos se quedaron cortos en comparación con los estudiantes de 1A. Momo abrió su chaqueta mientras su creación se encendía. De la miríada de colores en su vientre emergieron unos patines todoterreno que se abrochó a los zapatos. La heredera pechugona se abrió paso entre los robots más pequeños que la acosaban, haciendo todo lo posible por esquivar sus ataques. Al darse cuenta de su desventaja, creó una espada ancha de una mano para atacar. La pelinegra de ojos Onix patinó hacia adelante, aumentando su velocidad a medida que se acercaba a un 1-pointer. El robot verde de un solo pedal se abalanzó sobre ella, ansioso por enfrentarse a la heredera en batalla. Momo se coló en el espacio del 1-pointer, esperando el momento oportuno para atacar. Aprovechando su impulso y el del 1-pointer, blandió su espada, cuidando su equilibrio para realizar un giro controlado, y la hoja de su arma atravesó al robot como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Momo se tomó un momento para disfrutar de su victoria y continuó corriendo hacia adelante. Shinso imitó el examen de admisión mientras ideaba un plan sobre la marcha. Las probabilidades de éxito eran bajas, pero pensó que a veces había que arriesgarse. Agarró un pequeño trozo de metal y empezó a moverse. El índigo se acercó sigilosamente a un 1-pointer que había estado demasiado concentrado en otro estudiante. De espaldas, Shinso saltó y trepó hasta el interruptor de apagado. El estudiante, privado de sueño, respiró hondo para estabilizarse y clavó el trozo de metal en un lateral de la cabeza, con la esperanza de golpear algo útil. El 1-pointer se movió varias veces al detenerse. Shinso miró al robot, visiblemente confundido y decepcionado. Cuando estaba a punto de saltar del robot inmóvil, el 1-pointer se sacudió cuando el índigo tocó accidentalmente la caña de metal. Shinso se detuvo y movió el trozo de metal hacia adelante, haciendo que el robot se sacudiera en la misma dirección. El estudiante héroe parpadeó varias veces, sorprendido. No puedo creer que haya funcionado, se giró para mirar el final del robo infierno, entrecerrando los ojos y agarrando el 1-pointer y el fragmento. Movió el trozo de metal, buscando las direcciones correctas para girar al robot. Shinso sonrió con suficiencia mientras empezaba a guiar al robot. No puedo creer que esto funcione de verdad. Qué interesante despliegue de estrategias, comentó Joshua mientras él, Nezu y Ayano observaban el desarrollo de la carrera. El 1 parece liderar la carrera. Frente a una montaña que otros considerarían insuperable, parecen tratarla como una molestia menor. No dudan ni un instante. No les invade el miedo. Nezu asintió. Sí. Mientras que el resto de los de primer año están empezando a coger ritmo, el 1 ya había encontrado su ritmo y lo había aprovechado. Los tres observaban la pantalla en su palco privado, que mostraba el primer obstáculo desde múltiples ángulos. Vieron a la mayoría del 1 adelantándose al resto, usando sus habilidades y dones de tal manera que destacaban entre la multitud de estudiantes. Es una pena. Qué rápido esta carrera parece hacer crecer a estudiantes brillantes y optimistas. Dijo Joshua. La sombría insinuación que su tono acababa de transmitir cambió rápidamente a uno más jovial al continuar hablando. Pero, incluso con los ojos del mundo entero puestos sobre ellos, aún no se han rendido ante la presión. Tienes un grupo de estudiantes muy especial, Nezu. La quimera sonrió. Eso hago. Míralos. ¿Quién hubiera pensado que acabar con una horda de robots sería tan fácil?
Mientras Present Mic continuaba con sus comentarios, Izuku avanzó por la pista e hizo todo lo posible por mantener la ventaja, mientras Blink y Orbit se tomaban el tiempo para recargar energías. Shoka logró alcanzarlo, poniéndose a su lado para poder hablar. ¿Qué tal, Ichi? Dijo la pelinegra. Debiste sentirte sola aquí arriba, ¿no? Mentiría si dijera que no. De lo contrario, parecía que todo sería demasiado fácil, dijo Izuku en broma. Bueno, ¿qué tal si te doy algo para que veas y compenses el segundo puesto? Respondió ella. Empezó a acelerar, pasando a Izuku como una exhalación y colocándose delante de él. Le dedicó una mirada y un guiño mientras contoneaba ligeramente sus caderas, y su cola se sumaba a su provocación al moverse seductoramente ante la mirada de Izuku. Y tendría que decir que era una vista agradable. El verdete tuvo que apartar sus pensamientos mientras su novia de ojos grises empezaba a tomarle la delantera. Antes de que pudiera acelerar, el sonido de hielo al romperse y explosiones se escuchó detrás de él. No necesitó mirar atrás para ver quién se acercaba. Y Sakurane toma la delantera, superando a Midoriya mientras Todoroki y Bakugo le pisan los talones. Pero ahora estos 4 líderes de la manada se acercan a nuestro siguiente obstáculo. Shoka redujo la velocidad al abrirse de par en par ante lo que vio. Una enorme zanja se había excavado en el suelo, dejando solo una serie de plataformas con cuerdas tensas conectadas entre sí, lo que permitía a los estudiantes avanzar. Es la otoño. Oh, entonces ahora es un pozo sin fondo, o con mucha clase, realmente con clase. La pelinegra gimió disgustada. Shoka miró una de las cuerdas tensas y tiró de su transformación, quitándose las cubiertas segmentadas de brazos y piernas, dejando solo su cola. La esbelta pelinegra se aferró a la cuerda y comenzó a cruzar. Si bien la cola le proporcionaba mayor equilibrio, permitiéndole avanzar más rápido, la pérdida del resto de su transformación le restó velocidad, lo que permitió a Izuku, Bakugo y Todoroki acortar distancias. Izuku recurrió a una vieja técnica y usó órbita para lanzarse por los aires y Pira para lanzarse hacia adelante. Bakugo simplemente siguió el ejemplo y se mantuvo en el aire, lanzando sus explosiones por encima del obstáculo como si nunca hubiera estado allí. Todoroki tuvo que usar las cuerdas como Shoka, usando su hielo para deslizarse por ellas. El estadio, abarrotado, observaba con entusiasmo la actuación de los 4 estudiantes líderes. La carrera había resultado mejor de lo esperado, pues cada estudiante se lució con un truco diferente para superar a los demás. Hombre, mira cómo van esos 4. Ese Midoriya está lleno de sorpresas. ¿Cuántos poderes diferentes tiene su don? No puedo olvidarme a ese tal Bakugo. ¡Qué tenaces! No me sorprende que al hijo de Endeavor le vaya tan bien. Parece que ya tiene las habilidades de un profesional. ¿Y qué hay de esa chica Sakurane? Su don es simple, pero puede seguirles el ritmo a esos 3 fácilmente. Cuando los 4 líderes se acercaron al final del obstáculo, Momo e Ida lograron llegar al inicio del segundo obstáculo. Sin duda, Tensei está observando esto. No puedo dejar que me vea actuar de forma poco convencional bajo esta presión. El peliazul levantó los brazos y los apartó mientras saltaba sobre la cuerda. Con los motores rugiendo, comenzó a deslizarse por la línea, luchando por mantener el equilibrio con semejante acto. Bueno, al menos está afirmando su dominio sobre la cuerda con esa pose. ¿En serio, Mick? Momo se concentró en las plataformas e ideó un plan para cruzar. Empezó a crear otro objeto. Una pequeña pistola con una cabeza ganchuda en el extremo del cañón. Respiró hondo, intentando calmarse. No temas, Yaoyorozu. No temas. Saltó del acantilado y su cuerpo se desplomó al sentir la gravedad. Levantó el brazo y apuntó, apretando el gatillo y lanzando un gancho que se clavó en la plataforma frente a ella. Apretó el segundo gatillo, lo que la impulsó a volar por encima de la platier. Sonrió al sentir el viento en su cabello, y la sensación de libertad la invadió mientras se elevaba. Veo que las mentes brillantes piensan igual. Dime, ¿cómo hiciste un bebé tan lindo? Momo giró la cabeza y vio a una joven curvilínea con rastas rosas mirando su pistola de agarre a través de sus gafas inusuales. La pelinegra notó una serie de máquinas y equipos en su cuerpo, que Momo supuso que había hecho para el festival. Momo no respondió al principio, pues la gravedad se apoderó de ambas, obligándolas a descender de nuevo al pozo. Usaron su equipo para engancharse a otra plataforma y lanzarse de nuevo al aire.
Momo vio que la pelirrosa seguía mirándola expectante, esperando la respuesta de la heredera pelinegra. Bueno, use mi don y pensé en un equipo que me mostró mi novio de un cómic. Momo deseó no haber respondido mientras la pelirrosa se acercaba, con una amplia sonrisa en su rostro como si hubiera ganado el premio gordo. ¿Me estás diciendo que puedes hacer casi cualquier cosa con tu don? ¿Cómo es que no me había enterado? ¿Quieres que emprendamos un negocio juntos? Preguntó la joven de las gafas. Momo se esforzó al máximo por superar el segundo obstáculo, ignorando a la pelirrosa lo mejor que pudo. Izuku, Shoka. Por favor, ayúdenme. Sin embargo, Izuku y Shoka habían superado la trampa, con Bakugo y Todoroki pisándoles los talones. Los cuatro lucharon por la primera parada, cada uno adelantándose, solo para que alguien más los adelantara por un instante. Al doblar la siguiente curva, el comentario de Present Mic continuó. Nuestros cuatro líderes han superado el último obstáculo. Veamos qué tal les va. Los cuatro estudiantes de 1A se detuvieron al ver un campo lleno de agujeros recién excavados y rellenados, dispersos por el espacio abierto. No había uniformidad en ellos y apenas había espacio para maniobrar. El campo minado. Y que puedas ver dónde están las minas no significa que sea de mucha ayuda. Hay que ser rápido y tener cuidado al pisar. Pero no te preocupes. Estas minas no son letales, pero sí pegan fuerte. Además, creo que Nezu les puso brillantina a algunas, así que si no quieres parecer que acabas de volver de una fiesta, ten cuidado. Izuku y Shoka sintieron un escalofrío y retrocedieron a tiempo para esquivar una ola de hielo que amenazaba con congelarlos. Con ambos distraídos, Todoroki comenzó a abrirse paso, con Bakugo justo detrás de él, el rubio ceniza usando su don para mantenerse por encima de las minas. Atrás, mitad y mitad. No voy a perder contra ti, ese maldito nerd, ni contra su gata. Gruñó Bakugo. Y no tengo tiempo para escuchar tus fanfarronerías, respondió fríamente el joven de la cicatriz. Los dos casi se pierden a Shoka, que pasaba a toda velocidad junto a ellos. Hasta luego, perdedores. La esbelta pelinegra serpenteaba hábilmente por el campo, sus pies con garras apenas rozaban los montículos donde estaban enterradas las minas. Mientras los tres comenzaron a avanzar a través del campo minado, con el resto de los estudiantes doblando la curva, Izuku planeó su próximo movimiento. Blink podría ayudarme con esto, pero tendría que esperar a que se recargue o arriesgarme a moverme y activar una mina. Shoka y los demás podrían adelantarme fácilmente. Izuku entrecerró los ojos al final del campo. ¿O debería arriesgarme a llevar a Blink al límite? El final aún está a mi vista, pero podría retirarme de la competición si resulta demasiado para mí. La multitud de estudiantes pasó junto a él, algunos le lanzaron unas miradas antes de seguir adelante. Uno tuvo la mala suerte de pisar una mina y salió despedido por los aires ante la mirada de Izuku. Un destello brilló en los ojos del verdete al encontrar su camino. Izuku concentró su energía en órbita, extendiendo la mano y agarrando un gran grupo de minas del suelo, atrayéndolas hacia él. Las depositó con cuidado de no activarlas y arruinar su plan. Retrocedió, respiró hondo y soltó el arma. Inko mantuvo sus ojos pegados a la pantalla, su preocupación se hacía cada vez más evidente mientras veía a su hijo comenzar a realizar una acrobacia loca que ella ya había imaginado que realizaría. El señor H negó con la cabeza, pues ya había descubierto el plan del verdete. No sabía si enojarse, impresionarse o sorprenderse de que a Izuku se le ocurriera algo así. Rime observaba con preocupación cómo Bit se ponía de pie de un salto, emocionado. Oye. ¿Verdurito va a hacer lo que creo que va a hacer? Esto va a ser muy difícil. Papá. Melissa llamó a su padre. Sí, cariño. Preguntó el investigador sin apartar la vista de la pantalla. Midoriya está a punto de hacer algo estúpido y tremendamente peligroso, ¿verdad? Preguntó. Una parte de ella estaba emocionada por ver cómo lo lograría, mientras que otra estaba sumamente preocupada por su seguridad. David simplemente asintió, retomando lo que Toshinori había dicho. Tendría que estar de acuerdo. Tanto Toshinori como Midoriya parecían tener la mala costumbre de poner a prueba sus habilidades. En el palco privado de Nezu, él y Joshua compartieron una risa ante el plan de Izuku de tomar la iniciativa, mientras Ayano solo suspiraba profundamente ante las acciones del verdete.
Izuku abrió los ojos y echó a correr. Concentró su energía en Resolute y la concentró lejos de sus manos. Saltó en el aire y, en un acto de puro atletismo, realizó una voltereta frontal. Justo antes de que sus pies tocaran el montón de minas, formó un escudo de energía con la forma de una cometa alargada. Al estrellarse contra las minas, salió despedido por los aires. Sus leves gritos de pánico se transformaron rápidamente en risas triunfantes. Shinso llegó al campo minado justo a tiempo para ver cómo lanzaban a su mejor amiga. Quiso decir que estaba sorprendido, pero no pudo. Se concentró en cómo atravesaría el campo minado y vio que Setsuna separaba su torso de sus piernas. Antes de que usara su don para despegar, Shinso la llamó. «Oye, Set». La verde musgosa no pudo evitar volverse hacia la voz. Su confusión era evidente al responderle a la índigo. «¿Indi? ¿Qué? ¿Te importaría llevarme al otro lado del campo?» Mientras Shoka, Bakugo y Todoroki luchaban por el primer puesto, el sonido de una gran explosión los tomó por sorpresa. Se detuvieron al ver una gran nube de humo rosa, con brillantina, que envolvía el inicio del último obstáculo. Vieron un cuerpo salir volando del humo, con un escudo verde plantado a sus pies mientras reía con entusiasmo. Ichi. La esbelta pelinegra observó sorprendida cómo su novio navegaba por el aire con su escudo de energía. «Dios mío. Midoriya acaba de llegar al primer lugar. Menudo giro de los acontecimientos». Por supuesto, serían los niños problemáticos quienes seguirían haciendo acrobacias como estas. Izuku comenzó a descender a toda velocidad, impulsado por la gravedad, mientras pasaba como un rayo junto a Shoka y los demás. Aún veía que le quedaba algo de distancia antes de salir del campo minado. «Todavía tengo a Blink y Orbit listos para partir. Pero...». Miró hacia atrás y vio a Bakugo y Todoroki pasando rápidamente junto a las minas para alcanzarlo, con Shoka rezagado, vigilándolos a los tres. «Puedo obligarlos a retroceder si lo hago bien». El verdete sintió la energía que se acumulaba en Resolute, el Sich aún con suficiente energía para ejecutar un movimiento más. Mientras Bakugo y Todoroki se acercaban, Izuku usó órbita para impulsarlo hacia adelante, realizando una voltereta frontal para superar a sus dos perseguidores. Y entonces estrelló su escudo contra el suelo, impactando varias minas en el proceso. La explosión resultante desvió a Bakugo y Todoroki de su trayectoria, mientras que Izuku salió despedido hacia adelante. Su escudo de energía se hizo añicos, desequilibrándolo. Al acercarse al suelo, el verdete rodó, se incorporó en cuanto pudo y aprovechó el impulso para seguir corriendo. Usó destello con moderación, asegurándose de darle la ventaja necesaria para asegurar su victoria. Mientras Izuku corría a la delantera, Shoka se abalanzó entre el humo y lo siguió, con su don en plena acción mientras recorría a toda velocidad la recta final de la carrera. Bakugo y Todoroki no se quedaron atrás. Los dos estudiantes de héroe llevaron sus dones al límite para adelantar a la pelinegra. Y los 4 primeros estudiantes se acercan al final de la pista. ¿Quién ganará? Ante las palabras de Present Mic, Izuku parpadeó y pasó junto a la puerta, emergiendo de una mota de energía verde. Es Midoriya Izuku. El verdete se estabilizó, esforzándose por recuperar el aliento mientras el estadio rugía de emoción con su pase. Miró a la multitud y, al girar la cabeza, los vio aplaudiéndolo. Su mirada se posó en el palco del profesor, fijando la mirada en Toshinori. El demacrado héroe sonrió ante la victoria de Izuku, sin contenerse y se unió a la multitud en sus celebraciones. Y llegando en segundo lugar, manteniendo su lugar por encima de Bakugo y Todoroki, es Sakurane Shoka. Ichi. Izuku se giró y vio a su pelinegra de ojos grises acercándose a él. Shoka lo abrazó rápidamente mientras se relajaba en sus brazos, liberando la transformación de su don. La pelinegra rió entre dientes mientras la sostenía. Y por poco, Bakugo Katsuki se lleva el tercer lugar, con Todoroki Shoto asegurando el cuarto. Oye, vamos a esperar a Momo, le dijo Izuku a la pelinegra que tenía en brazos. Suena bien. Pero no puedo caminar. Cárgame, dijo Shoka, agotada. Izuku soltó una risita y se agachó, dejando que Shoka se colgara de su espalda mientras ambos se dirigían a la puerta. Bakugo los observó pasar, apretando los puños con fuerza, furioso por haber quedado tercero, con el único consuelo de haber superado a Todoroki. A un lado, el joven de pelo bicolor miraba al suelo. Apenas podía pensar en ser superado por Izuku, Shoka y Bakugo. Todoroki giró la cabeza y vio cómo Izuku y Shoka se reencontraban con Momo.
La heredera de grandes pechos los abrazó al cruzar la meta, quedando novena, justo detrás de Ida. Los ojos heterocromáticos de Todoroki se fijaron en Izuku. Empezó a reevaluar al verdete. Sus ideas iniciales sobre él, cómo se comparaban, ahora eran irrelevantes. No quería admitirlo, pero Izuku estaba demostrando ser un desafío mucho mayor de lo que había anticipado. La base oculta de All for One. En la oscuridad de una gran sala, con varias pantallas iluminando el espacio a su alrededor, se encontraba una figura imponente que observaba y escuchaba la transmisión del Festival Deportivo de la UA. Vestía un traje negro intenso, con una camisa blanca abotonada debajo de la chaqueta. Tenía varias máquinas y vías intravenosas conectadas a su cuerpo, cada una cumpliendo su función de mantenerlo con vida y confort. Todo su cráneo era una masa de tejido cicatricial, con los ojos, las orejas y la nariz completamente desaparecidos o cubiertos por la piel destrozada, dejando la boca y la barbilla como las únicas zonas intactas de su rostro. A pesar de no tener forma de ver el festival, eso no le impidió hacerlo, pues las señales de los televisores seguían siendo interpretadas por una serie de dones que actuaban por todo su cuerpo. El hombre sonrió, con una sonrisa sádica y pensativa formándose en su rostro. Vaya, qué don tan interesante. Y pensar que uno podría tener los medios para crear cualquier poder que se le ocurra, y que esté en manos de un simple estudiante de héroe. Bueno gente, ese fue el capítulo número 25, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.